Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En la capital de Ohio, un campo se convierte en una tumba cuando el cuerpo de una mujer es encontrado. Pero resolver el caso será un reto. Los detectives se valdrán de una inusual y difícil técnica para atrapar al asesino. Los operadores reciben una llamada desesperada en Fort Worth, Texas. Una mujer fue disparada. Los forenses buscarán pistas en lugares improbables, esperando que la misma víctima pueda dar la información que necesitan para determinar cómo y por qué murió. Ya sea que un crimen haya sido planeado o cometido en un arrebato de cólera, los responsables siempre dejan evidencia. Gracias a su percepción, los investigadores pueden encontrar las impresiones fatales que los asesinos dejan atrás. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Impresiones fatales. En este episodio se cambiaron algunos nombres. Columbus es la capital de Ohio. Es conocida por sus valores del Medio Oeste. Es una comunidad creciente donde el índice de crímenes violentos es mucho menor que otras ciudades grandes. Pero el 7 de noviembre del 2001, Richard Middleton hizo un terrible hallazgo. En un lote vacío, encontró el cuerpo desnudo de una mujer encima de unos arbustos. De inmediato llamó al 911. Bien, enviaré un oficial. La operadora mandó a un equipo de investigadores al lugar. Oficiales y técnicos forenses de Columbus acudieron al lugar al sur de la ciudad. Phil, ¿qué tenemos ahí? La víctima fue declarada muerta en la escena. Los investigadores acordonaron el área y buscaron evidencia. Esperaban revelar los hechos que llevaron a la muerte de la víctima. ¿Es la única marca? Cuando examinaron la escena, los investigadores notaron la posición de la víctima. Estaba arrodillada. La víctima estaba de espalda. Tenía un brazo encima de la cabeza y su ropa interior había sido bajada hasta sus tobillos. Pero la evidencia más alarmante fueron las marcas de ataduras encontradas en su cuello. Los técnicos sospechaban que fue estrangulada. Hallan varias prendas de vestir, incluyendo un zapato deportivo negro con blanco cerca del cuerpo. Aunque hallaron varios objetos, ninguno de ellos era una pista sólida. La policía recorrería un largo camino para atrapar al criminal. Ronald Jester fue el primer detective en la escena. Encontramos muy poca evidencia forense en la escena. No había un arma, nada que indicara con quién estuvo la víctima y dónde estuvo antes. No encontramos su identificación. No podíamos ubicarla en algún lugar específico. No había nada que nos diera una pista de dónde podíamos buscar al sospechoso. Los investigadores hablaron con vecinos en el área. Varios dijeron que oyeron gritos, pero que pensaron que eran niños jugando en el campo. Nosotros los llamamos. Pero nadie recordó haber visto u oído nada sospechoso. Los técnicos fotografiaron el lugar y el cuerpo. Bien, hay que examinar su mano derecha. Con cuidado tomaron muestras de sus manos. Esperaban que el material dejado en sus uñas pudiera ser una pista. El cuerpo de la víctima fue llevado a la oficina del forense del condado de Franklin. Allí se tomaron fotos más detalladas de las áreas con heridas en el cuerpo. El doctor Brad Lewis, forense del condado, realizó la autopsia.
observó las marcas en el cuello de la víctima. Después de analizar las lesiones, pudo determinar la causa de la muerte. Tenía un trauma directo, es decir, que había sido golpeada en el cuerpo, en sus brazos y piernas. También fue estrangulada, lo que causó en realidad su muerte. Extrajeron muestras de tejidos y otros materiales hallados en las uñas de la víctima. El equipo forense detectó heridas graves que indicaban una violación. Reunieron evidencia de ADN que el atacante pudo haber dejado atrás. Toda la evidencia fue sellada y enviada para un análisis más detallado. El forense tomó muestras de sus huellas a fin de descubrir la identidad de la víctima. Cuando la policía comparó las huellas con la base de datos de Ohio, confirmaron la identidad de la víctima. Era Tina Baxter, de 29 años. Tenía antecedentes por delitos menores. La policía también descubrió que tenía varias direcciones. Se había mudado de lugar en lugar y cambiado de trabajo. En el laboratorio de Columbus, la criminalista Amorina Clarkson analizó la evidencia reunida en la autopsia. Examinó los hallazgos de la prueba de violación y las prendas de la víctima. También analizó las manchas encontradas en la ropa interior de la víctima en búsqueda de ADN. Pudimos determinar que las muestras tenían semen mediante una prueba de color que indicó que existía la posibilidad de que hubiese semen. Después de hacer la prueba hicimos otro análisis que detecta una proteína que solo se halla en niveles altos en el semen. Este hallazgo confirmó que ocurrió una violación y les dio a los investigadores información del ADN del atacante. Pero aún no tenían a un sospechoso para comparar las muestras. Su identidad seguía siendo un misterio. Para obtener más información sobre Tina, los detectives interrogaron a sus familiares y amigos, ¿Y cuándo fue la última vez que la vio? incluyendo su hermano. Bueno, hace un par de días. El hermano de Baxter dijo a la policía que Tina había estado en problemas. Consumía drogas, pero trataba de acomodar su vida. Su hermano explicó que era una madre devota que amaba a sus hijos, Ven aquí. pero temía que Tina hubiese tenido una recaída. Ella tenía jeans azules y una camisa de botones azul claro. Dijo que antes, Tina solía irse de juerga y desaparecer por varios días. Y un bar honky tonk llamado Billy 64. Bob's. Bien. Mencionó los nombres de los bares a los que Tina solía No ir. sé su nombre. Si Tina había tenido una recaída, no tuvo que ir lejos para satisfacer sus ansias. Los detectives fueron al bar donde Tina solía estar. Disculpe, señor. ¿Ha visto a esta mujer antes? Cuando mostró la foto, los clientes la reconocieron, pero ninguno la vio allí la noche en la que fue asesinada. Víctima. Los detectives llegan a un callejón sin salida. El caso se estanca. A fin de reunir varias teorías, organizan un equipo para analizar todos los aspectos de la información obtenida. El equipo mencionó varios escenarios basados en la evidencia. Evidencia forense en la escena. Las marcas en sus piernas parecen heridas defensivas. Quien le hubiese quitado la ropa tuvo que luchar con ella para hacerlo. Pero no obtenían resultados. No encontraron nada que hiciera avanzar el caso. Hallamos todas sus prendas esparcidas en el área. Aún no hallaban a un sospechoso. Un par de oficiales. Pero eso estaba a punto de cambiar. Solo 11 días después del hallazgo del cuerpo, un obrero de construcción en un lote de Columbus fue a buscar unas herramientas. Algo llamó su atención entre los arbustos. Cuando se acercó, hizo un terrible hallazgo. El cadáver desnudo de una mujer yacía en el lugar. Los detectives acuden a la escena. Era un lugar que conocían. Puede estar relacionado con tu caso. Este lugar estaba a solo unos metros de donde encontraron el cuerpo de Tina.
El detective William Gillette condujo hasta la escena. El detective Jester y yo hablamos de varias similitudes que los oficiales nos dijeron por radio mientras íbamos a la escena. De inmediato se hizo evidente. El crimen fue escalofriantemente similar al de Tina. Se trataba de una joven desnuda con signos de abuso sexual. El detective Gillette inspeccionó la escena. Primero notamos que la víctima estaba en muy mal estado. Parecía que había estado drogada, pero que opuso bastante resistencia. Una vez más, reúnen evidencia. Recogen lo que creían eran sus prendas, ropa interior y zapatos deportivos, que habían sido tirados cerca del cuerpo. Pero luego observaron algo inusual. Hay una lesión en su brazo, cerca de la muñeca, y también en el antebrazo. Estos parecen ser dedos. Sí. Observaron unas heridas diferentes en su brazo con la forma de una mano. Quiero que analicen esta área. Esperaban que esto pudiera ayudarlos a identificar al asesino. Vimos que en su brazo derecho habían varias lesiones y vimos unas marcas de dedos en su piel. Pensé que podríamos obtener huellas en esa área. Los técnicos tuvieron cuidado de no alterar el cuerpo. De acuerdo. Si podían obtener huellas, debían tener mucho cuidado para no dañarlas. Para preservar el cuerpo antes del análisis, los detectives no guardaron a la víctima. Debían mantener su temperatura a 21 grados para asegurar que las huellas pudieran ser extraídas. Él dijo que no tocó nada, luego fue a llamar a la policía. Si la temperatura bajaba, el polvo no se adheriría a la piel y sería imposible obtener la huella. Parecía que el primer asesinato no era un incidente aislado. Los investigadores se enfrentaban a dos crímenes y posiblemente a un asesino. Un asesino que aún seguía suelto. Ya habían encontrado a su segunda víctima. Debían detenerlo antes de que hubiera una tercera. En Columbus, Ohio, dos mujeres fueron halladas muertas con sus prendas esparcidas en lugares remotos al sur de la ciudad. Ambas estaban boca arriba. Los investigadores determinaron que la primera víctima, Tina Baxter, fue estrangulada y abusada sexualmente, pero no consiguieron el ADN del sospechoso. Y las circunstancias que involucraban a la segunda víctima eran escalofriantemente similares, pero con una diferencia. Hay una roca ensangrentada al lado de la víctima. Parecía que había muerto por un golpe en la cabeza y no por estrangulación. El detective William Gillette continuó examinando la segunda escena, que estaba a pocos metros de donde Tina Baxter fue hallada. Observó marcas visibles de neumáticos que se alejaban de la escena del crimen. Allí se podían ver unas huellas de neumáticos que parecían de una camioneta pick-up. Los técnicos fotografiaron y midieron las marcas. Pero debido a la condición del suelo, no pudieron tomar moldes de las huellas. En el laboratorio de Columbus se realizó la autopsia. Los investigadores utilizaron las técnicas más avanzadas para examinar el cuerpo. La víctima tenía una herida visible con la forma de una mano en su brazo. El forense Brad Lewis analizó las heridas y determinó que eran evidentes signos de lucha. Tenía múltiples heridas y contusiones en sus brazos, piernas y cuerpo. También sufrió un grave trauma directo en el cuello. Tomaron fotografías centrándose en la forma y ubicación de la herida. De haber otra evidencia conocida, hay que tomar en cuenta la posibilidad. Luego, los especialistas trataron de encontrar evidencia indetectable a simple vista. Es una fuente de luz alterna. Lo que haremos es buscar cabellos o fibras que el sospechoso haya dejado en el cuerpo. También cabellos o fibras que se pudieran haber adherido a ella en el auto. Con una fuente de luz alterna, buscan estas pistas indetectables. Pero este análisis no reveló nada significativo.
Los técnicos luego realizaron un procedimiento complejo y raramente exitoso. Tratarían de extraer las huellas del mismo cuerpo. El agente especial Gary Wilgos supervisó el intento. La posibilidad de obtener huellas de la piel es mínima. Hay solo 75 u 80 casos documentados en el país donde se han extraído las huellas de un cuerpo. Para obtener estas huellas, los técnicos colocaron una carpa de plástico encima del cuerpo, con el fin de crear una cámara de gas improvisada. Luego calentaron un recipiente lleno de un pegamento conocido como cianoacrilato. Cuando el pegamento se calienta, emite vapores. 15 minutos. Los vapores del pegamento se adhieren al cuerpo y las posibles huellas. Lo que hacemos luego es usar un polvo magnético, un polvo especial para extraer huellas, y buscamos cualquier tipo de indicación en el cuerpo de que existan esas huellas. El polvo consiste en filamentos magnéticos que se adhieren al residuo del pegamento. Cualquier huella identificable se vuelve visible. Luego se coloca un gel en esas marcas que se solidifica después de unos minutos. Funciona como un gel. La sustancia luego es retirada de la piel, junto con cualquier huella existente. Las heridas en el brazo de la víctima no mostraron huellas, pero en su muslo derecho había otra posible pista: una huella de palma intacta. Sin embargo, la mayoría de las bases de datos no registra huellas de palma. Así que, aunque el asesino hubiese dejado esa marca, los investigadores aún no tenían nada para continuar. Los técnicos procedieron con el análisis. Tomaron huellas de los dedos de la víctima. La identificaron automáticamente. Su nombre era Kathy Henderson. Al igual que la primera víctima, tenía antecedentes y consumía drogas. Los detectives informaron a sus familiares. Señor, lamento informarle que esta tarde encontramos a su hija y fue víctima de un homicidio. Díganme exactamente lo que ocurrió esa noche. Interrogaron a la compañera de Kathy y a un amigo. Condujimos por un rato y ella se aburrió, así El que amigo quiso... recordó que durante la noche en la que desapareció Henderson, los tres habían estado manejando sin rumbo. Como estaba aburrida, Cerca de la medianoche, él dejó a su compañera en el centro de Columbus. Kathy también quiso bajarse, pero le pidió que la esperara. Dijo que sospechaba que trataría de comprar drogas. ella quería regresar al bar, creo que quería... Él la esperó, pero ella nunca regresó. Bien, excelente, gracias. Ten mi tarjeta. Se impacientó y regresó a casa. Por favor, llámenme si recuerdan algo más. Esa fue la última vez que la vio con vida. El homicidio de Kathy Henderson fue publicado en la primera página de los diarios. La policía sabía que esto atemorizaría a la comunidad, pero esperaban que pudiera ayudarlos a obtener más pistas. Poco después, apareció un testigo. Bill, él es el señor Dooley. Señor Dooley, ¿cómo está? Dijo que vio una camioneta oscura en horas de la madrugada en el sitio en construcción donde fue hallado el cuerpo de Henderson. Sí, yo suelo conducir hacia el centro y... Cuando pasó por allí, vio el auto. Las luces estaban encendidas, pero no vio a nadie adentro. ¿Describiría el vehículo? Dijo que no lo recordaba hasta que leyó los artículos sobre los asesinatos. Quizás pueda indicarnos dónde vio el auto. Luego mostró a los investigadores el lugar exacto donde estaba el auto. Al lado del lugar en construcción. No lo había visto antes. Los detectives fueron al área donde fue visto el vehículo e interrogaron a los trabajadores del lugar. ¿Por qué un vehículo estaría aquí un domingo? Los trabajadores confirmaron que era inusual que un auto estuviese allí un domingo. También dijeron que ninguno de los empleados tenía un vehículo con esa descripción. Los detectives sabían que el tiempo se agotaba. No habían identificado a un sospechoso y la comunidad de Columbus vivía en temor. Como las dos víctimas fueron encontradas cerca, trataron de detener al asesino antes de que hubiera una tercera víctima.
Organizaron un equipo de vigilancia cerca del lugar. Si el sospechoso regresaba, estarían esperándolo. El detective Russell Redman creía que solo era cuestión de tiempo antes de que el asesino atacara nuevamente. Estaba preocupado el hecho de que había un asesino en serie en la ciudad de Columbus. Quería decir que cualquier mujer podría ser su próxima víctima. La policía vigiló día y noche el sitio en construcción. Sabían que debían atrapar al asesino antes de que atacara nuevamente. Estaré a las 6 hasta nuevo aviso. Pero solo 4 días después del asesinato de Kathy Henderson, los temores de los detectives se volvieron realidad. Un obrero al sur de Columbus llevaba la basura hacia un contenedor. Observó el cuerpo de una mujer en el suelo. De inmediato llamó a la policía. Los detectives creían que se trataba de la víctima número 3. El asesino había atacado nuevamente. 3 mujeres habían sido asesinadas en solo unas semanas. Los detectives acuden a la escena del crimen. La tercera víctima era una mujer joven blanca. Fue encontrada cerca de las otras 2 víctimas. Un poco más. Parecía haber sangre alrededor de su boca y en sus manos. Llevaba un suéter negro y pantalones deportivos. Sus bolsillos estaban hacia afuera. La pesadilla de Redman se hizo realidad. Estábamos convencidos de que esta víctima estaba relacionada con las otras 2. La víctima fue identificada como Beth Ellen Fisher. Tenía un perfil similar al de las otras víctimas. Tenía antecedentes por delitos menores, cambiaba de trabajo a menudo y consumía drogas. Fue estrangulada y abusada sexualmente. El modus operandi parecía ser el mismo. Pero a diferencia de las primeras escenas, la policía encontró un indicio inesperado. El detective Redman observó huellas de llantas que se alejaban del área, similares a las encontradas cerca del cuerpo de Tina Baxter. El auto se detuvo y se devolvió. Pero esta vez, todo indicaba que el neumático había salido del rin. Observé que había un diseño en el área del estacionamiento. El patrón era extraño y tardé unos minutos en darme cuenta de que la marca provenía de un auto con una llanta desinflada. Siguieron las marcas que la llanta dejó atrás. Por allá, creo que es por allá. Las marcas se dirigían a una camioneta pick-up a solo 15 metros de donde fue hallada la víctima. Evidentemente, el neumático estaba fuera del rin. Cuando el auto había llegado a la escena, la llanta estaba inflada. Tomen fotos de las marcas hacia esta camioneta Pero poco después, el neumático se desinfló, lo que reveló el rin e hizo que el auto se detuviera. El auto tenía un número de placa. Los investigadores fotografiaron las huellas de neumáticos y el trayecto que la camioneta recorrió. El dueño de la camioneta era un hombre de la localidad que manejaba un negocio de poda de árboles. El hombre fue llevado a la estación. Declaró que no sabía dónde estaba su camioneta. Se la presté a uno de mis empleados. Los detectives le dijeron que había sido abandonada cerca de la escena de un crimen. Contestó que se la había prestado a un Christian Fuhr. Fuhr necesitaba la camioneta porque su auto había sido incautado. El dueño dio permiso para que registraran el vehículo. El cajón debe estar lleno de arbustos. Los investigadores no hallaron evidencia de que Beth Ellen Fisher estuviese en la camioneta. Pero nos ayudaría. Christian Fuhr fue llevado a la estación para ser interrogado. Permaneció calmado. Su actitud era impasible. Fuhr le dijo al detective que en la noche cuando Fisher fue asesinada, se encontró con 2 jóvenes y condujo con ellas en el vehículo. Dijo que las jóvenes lo dejaron en un bar a las 4 de la mañana y él fue a casa. Redman sospechaba que esa coartada no era sólida.
Al principio de la investigación, ya sabíamos que su camioneta estuvo a solo unos metros del cuerpo, pero él negó haber estado en el área, así que supimos de inmediato que mentía. Hoy hablaremos sobre... Ahora tenían a un posible sospechoso, pero no tenían suficiente evidencia para vincularlo con el último asesinato y debían vincularlo con los tres. Es un posible sospechoso en este caso. Mientras los detectives vigilaban al sospechoso las 24 horas, equipos forenses examinaron el área cerca de la escena en búsqueda de cualquier evidencia que vinculase a Fuhr con los asesinatos, pero no encontraron nada. Pero luego obtienen un indicio. Una mujer decide declarar. ¿Vio algo sospechoso? La última vez que la vi Dijo estaba... que había estado ayudando a las 3 víctimas a vencer su adicción. Era negra como una Ford Pickup. Dijo que tenía información importante sobre la noche en la que Beth Ellen Fisher fue asesinada. Recordó haberse topado con un hombre que decía que Beth Ellen le debía $50. Ambos se fueron juntos en una camioneta pickup negra. La mujer sabía que Beth Ellen se refería al sujeto como jardinero. Era negra como una Ford Tenía Pickup. ese apodo ya que trabajaba para una compañía de poda de árboles. Ya veo, muy bien, gracias. La policía finalmente tenía causa probable para obtener una orden para registrar el vehículo de Christian. Como el auto de Fuhr ya había sido incautado por una infracción de estacionamiento, la policía pudo actuar con rapidez. Los técnicos examinan la camioneta. Usan tinta para tomar impresiones de las llantas. El detective Redman y su equipo sabían que debían atrapar a este asesino en serie. En el laboratorio de Columbus, la criminalista Heather Kroc analizó las fotos de las marcas tomadas en la escena del segundo asesinato. Las comparó con las del auto de Fuhr. Pude determinar que el diseño de la impresión tenía las mismas características generales con patrones similares a los de las llantas del auto del sospechoso. Como las llantas tenían características semejantes, la policía creía poder ubicar las 2 diferentes camionetas que Fuhr había conducido en 2 de las escenas del crimen. Pero debían probar sin lugar a dudas que Fuhr había estado allí. La policía obtuvo una orden para extraer muestras de sangre y saliva de Christian Fuhr. Amorina Clarkson, técnico forense, examinó las muestras en búsqueda de similitudes. Ahora coloque el dedo en esta tela. Clarkson pudo confirmar lo que la policía sospechaba. Al comparar las muestras de semen tomadas del cuerpo de la víctima y la muestra de sangre de Christian Fuhr, descubrí que ambas muestras coincidían. Los investigadores confirmaron esto con la evidencia encontrada en el cuerpo de Kathy Henderson. Robin Roggenbeck, forense de la Oficina de Identificación Criminal e Investigación, comparó la huella de palma hallada en la segunda víctima con las huellas de Fuhr. Encontré de 12 a 13 puntos que coincidieron positivamente. En mi opinión, fue una identificación al 100%. Pedí a otros analistas que verificaran este resultado y también llegaron a esa conclusión. Esta evidencia no solo probaba que Fuhr había tocado a la víctima, sino que lo hizo después de que ella muriera, ya que las huellas en la piel de alguien con vida desaparecen debido al sudor y al movimiento. Con estos hallazgos, los detectives deciden interrogar nuevamente a Fuhr. Christian, queremos hablarle sobre las 3 mujeres que fueron asesinadas al sur de Columbus. Le mostraron los detalles de lo que habían descubierto, pero se negó a hablar. Marcas de las llantas de su auto. Aún sin una confesión, la evidencia era abrumadora. Lo siento, no tengo otra opción. Debo arrestarlo por el asesinato de... El 28 de noviembre de 2001, la policía arrestó a Christian Fuhr por 3 cargos de asesinato. Con la evidencia forense, los investigadores reconstruyeron lo que sucedió la noche del asesinato de Kathy Henderson. Ven aquí.
Fuhr probablemente hizo que Kathy fuese en su camioneta al ofrecerle drogas. Luego fue hasta el sitio en construcción. Esto es por no escucharme. Luego se volvió agresivo. La resistencia de ella aumentó su ira. Fuera de control, tomó una roca y la golpeó hasta matarla. Para evitar la pena de muerte, Christian Fuhr se declaró culpable por los 3 asesinatos. Fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Hay asesinos que atacan a desconocidos para ocultar su identidad con facilidad. Pero otros atacan a quienes conocen, dejando rastros más difíciles de ocultar. Fort Worth, Texas, es conocida como la ciudad donde empieza el oeste. Con una enorme herencia vaquera, en esta ciudad hay 3 armas por cada persona, pero pocos ciudadanos creen que éstas se usarán para cometer un crimen. Fort Worth 911, operadora L. ¿Cuál es su emergencia? Pero en la noche del 14 de marzo de 1995, la violencia estuvo presente en la ciudad. Una operadora del 911 recibió una desesperada llamada. La persona se identificó como Warren Horinek, un ex oficial de policía. Explicó que su esposa se había disparado y necesitaba una ambulancia. La policía de Fort Worth acudió de inmediato. Se disparó. Cuando los paramédicos llegaron, Warren Horinek estaba en la puerta. Tenía sangre en la camisa. Su esposa Bonnie yacía en la cama. Los paramédicos vieron lo que parecía una herida de bala en su pecho. Trataron de ver si tenía pulso o alguna señal de vida. Pero era muy tarde. Bonnie Horinek estaba muerta. Técnicos e investigadores llegaron a la escena y buscaron evidencia. Al revisar la habitación encontraron 2 armas, una escopeta y un revólver calibre .38. El detective J.D. Roberts de la policía de Fort Worth dirigió la investigación. Lo que necesiten hacer, ya terminamos con la escena. Analizó el trayecto de la bala. El proyectil atravesó su cuerpo por completo, así como el colchón, los resortes, y dañó la alfombra debajo de la cama. La trayectoria de la bala indicaba que había atravesado a la víctima mientras que estaba acostada. No se hallaron fragmentos de bala en la habitación. Los detectives observaron que una funda de almohada estaba envuelta alrededor del cuello de Bonnie. Pero no había señales de lucha en el lugar. La policía examinó puertas y ventanas en búsqueda de signos de entrada forzada. Pero no había nada fuera de lo común. Nadie había entrado a la fuerza. En Fort Worth, Texas, Bonnie Horinek recibió un disparo mortal en su habitación. No había evidencia de entrada forzada y los detectives sospechaban que fue un suicidio. Debían hablar con el esposo de Bonnie a fin de descubrir los hechos que llevaron a su muerte. Después de escuchar el disparo que hizo. Pero por la forma en la que actuaba Warren, el detective Roberts sabía que sería un reto. Había estado bebiendo y se mostró beligerante con los oficiales. Él no quiso cooperar. Horinek declaró que amaba a su esposa y que no podía creer que se hubiese disparado. Como era la única persona en la casa cuando ella murió, debía hacer una declaración formal, así que fue llevado a la estación. Los investigadores le preguntaron sobre lo ocurrido esa noche. Warren, tenemos que hacerte unas preguntas. Declaró que él y Bonnie habían salido a cenar y que él tomó varias cervezas. Cuando regresaron, Bonnie fue directamente a dormir. Era abogada y tenía compromisos para el día siguiente. Warren, ¿por qué no vienes a dormir? No te preocupes. Voy a ver. Warren dijo que no estaba cansado, así que se quedó en la sala a ver televisión. Poco después de recostarse,
Warren afirmó haber escuchado un disparo. Rápidamente tomó su escopeta y fue hacia la habitación. Pensó que había un intruso en su casa, pero descubrió que su esposa había recibido un disparo. Entré allí. Y que no se movía. Me acerqué y la revisé. Llamó al 911. La abracé. Y le realizó RCP a fin de revivirla. Declaró que la operadora le pidió que envolviera la funda de almohada alrededor del cuello de Bonnie para controlar el sangrado. Cuando le preguntaron cómo su esposa había conseguido el arma, dijo que el revólver calibre .38 era suyo. Lo guardaba en una funda de pistola debajo de la cama en el lado de Bonnie. Si hay algo más que recuerde sobre lo que hizo. Los detectives le pidieron que tomara una prueba de residuos de pólvora. Aceptó, pero no se hallaron residuos en sus manos. Fui a dormir, eso es todo. Los investigadores también pidieron que se enviara la ropa de Horinek al laboratorio para un análisis. ¿Qué estuvo bebiendo? ¿Qué tan cerca estaba la escopeta? Aunque la evidencia parecía indicar un suicidio, los detectives debían completar la investigación. Ya estaba muerta. La escopeta estaba en la pared. Le dijeron a Warren que fuese a casa y que lo llamarían con más preguntas. Los investigadores esperaban obtener las respuestas que necesitaban con la autopsia. El forense examinó el cuerpo y determinó que Bonnie recibió un disparo en el pecho. Observó la trayectoria. La bala entró en el pecho y salió por la espalda. No se encontraron fragmentos de la bala en el cuerpo. Casi todo indicaba que su muerte fue un suicidio. El ángulo y la posición de la herida, justo a la izquierda en el centro, era congruente con una autolesión. Pero hubo detalles que apuntaban a otra dirección. Cuando un arma es disparada, suele dejar rastros de pólvora en el tirador. El forense examinó las manos de la víctima en búsqueda de residuos de pólvora. No halló ninguno. Como no pudo determinar si la muerte fue un suicidio o un homicidio, declaró la muerte de Bonnie Horinek como indeterminada. El detective J.D. Roberts tenía muchas dudas. Cuando investigamos la muerte de Bonnie Horinek, nos pareció que la escena había sido alterada, ya que no encontramos ninguna bala. Al parecer sus manos habían sido lavadas, ya que no había sangre en sus manos. Para confirmar la teoría de un suicidio, los detectives hablan con los padres de Bonnie. Pero a menudo los familiares se niegan a aceptar que un ser querido cometió suicidio. Aún tengo algunas preguntas sobre Warren Horinek. ¿Puedes decirme algo Los más? padres de Bonnie no fueron diferentes. Agradecemos que haya venido. Se negaron a creer que su hija se hubiese suicidado. Tengo unas preguntas sobre... La única preocupación de la que sabían era su matrimonio. Bonnie les había dicho que Warren tenía problemas con la bebida. Y bueno, perdió su empleo. Dijo que había pensado dejarlo, pero trataba que su matrimonio funcionara. Aunque no dijeron nada específico, creían que Warren Horinek había tenido algo que ver con la muerte de su hija. Le pidieron al detective que mantuviera abierto el caso. Pero sin mucho para continuar y sin pruebas sólidas de homicidio, los detectives llegan a un callejón sin salida. La evidencia que tenían dividió a los investigadores. Examinaron el arma, pero no se podían dejar huellas en la superficie de la empuñadura, así que no hallaron ninguna. El detective Jim Vernon, quien fue asignado al caso, creía que todo indicaba un suicidio. Bueno, la camisa de la que hablamos, el que no se hallaran residuos en las manos de las víctimas, no quería decir nada, ya que no todas las armas emiten residuos al ser disparadas. Los investigadores debían determinar cuánto residuo solía dejar esa arma. El arma fue examinada y descubrió que era un arma muy limpia. No emitía residuos de pólvora, por lo que no sorprendía que no halláramos residuos en las manos de Bonnie Horinek o Warren Horinek. Una vez más, no hallaron pruebas. La investigación se estanca.
Los investigadores se centran en otra evidencia encontrada en la escena, esperando que pudiera dar pistas sobre lo ocurrido. En el laboratorio de Fort Worth, el experto Max Courtney examinó la camiseta ensangrentada de Warren Horinek. Courtney debía determinar dónde estaba Horinek cuando su esposa recibió el disparo. ¿Las manchas fueron causadas porque estaba cerca de ella? Pero sus hallazgos no fueron nada concluyentes. Las manchas en la camiseta de Warren Horinek consistían en pequeñas y medianas gotas de sangre, que eran congruentes con la sangre de una herida de bala o también congruentes con la sangre salpicada, quizás del pecho de Bonnie Horinek, cuando él le estaba haciendo el RCP. Esta información parecía apoyar la teoría de que Warren había tratado de salvar la vida de Bonnie y no quitarla. Debido a la falta de evidencia que indicara un asesinato, parecía haber una sola conclusión. Bonnie Horinek se quitó la vida. Se podría decir que era un típico suicidio. Los padres de Bonnie aún sospechaban que Warren Horinek había matado a su hija. Se negaron a aceptar el suicidio como causa de su muerte. Pero en ese momento no había evidencia que probara lo contrario. La causa de muerte oficial seguiría siendo indeterminada. Y a menos de que se encontrara nueva evidencia, se quedaría de esa forma. En Fort Worth, Texas, Bonnie Horinek fue hallada muerta con un disparo. Había evidencia que indicaba un suicidio, pero no había nada en el pasado de la víctima que la apoyara. La situación de su matrimonio, la falta de residuos de pólvora y el hecho de que su esposo tuviese una camisa ensangrentada hicieron surgir dudas. Tomé mi arma. El forense no podía determinar si las heridas eran de suicidio o de homicidio. Como el primer análisis forense no fue concluyente, el fiscal sabía que sería imposible lograr una acusación. Los padres de Bonnie se negaron a creer que su hija se hubiese suicidado. Frustrados, buscan la ayuda del abogado privado Mike Ware para ayudar en el caso. Conocí a Bonnie. Estaba muy convencido de que no era un suicidio. Y si no era un suicidio, la única conclusión lógica es que era un homicidio. Ware analizó los registros de Warren Horinek como oficial de policía, centrándose en su vida personal. Lo que halló fue alarmante. Mientras estaba en la fuerza, empezó a tener problemas con la bebida y de indisciplina. Y descubrió algo mucho más perturbador. Bonnie, ¿qué sucede? En varias ocasiones disparó su arma en casa. Esta vez es diferente. Amenazó con suicidarse. Durante uno de sus arrebatos, Bonnie llamó a la policía para que trataran de calmarlo. Pero Horinek estaba fuera de control. Lo único que quiero es que dejes de beber. Fue detenido y se le ordenó que recibiera una evaluación psiquiátrica. Bonnie, ¿por qué? Cuando indagaba más y más en el caso, fue muy obvio para mí que él encajaba en un patrón y que su relación encajaba en un patrón en el que él podía ser capaz de hacer algo como esto. Ware sabía que ni el problema con la bebida de Warren ni su conducta violenta probaban que era un asesino, pero creía que la falta de residuos de pólvora en sus manos era incriminatorio. Es que, si pensamos con lógica, es algo muy fácil de quitar. Es un oficial, un ex oficial. Lo sabe. Y es obvio que, si él apretó el gatillo, podía limpiar cualquier residuo de pólvora. Si hubiese sido un suicidio, obviamente no habría tenido por qué hacerlo. Pero nada indicaba que Bonnie se suicidaría. De hecho, tenía planeado un viaje de negocios para el día después de su muerte. Pues sí, necesito que... La familia recurrió al Dr. Cathal Grant, un reconocido forense de Bedford, Texas, especialista en realizar autopsias psicológicas a personas que han cometido suicidio. El Dr. Grant interrogó a familiares, amigos y compañeros de Bonnie y oyó declaraciones congruentes sobre lo alegre que era. Nada indicaba que ella pensaba suicidarse.
Incluso tenía mensajes de galletas de la fortuna en su bolso. El Dr. Grant concluyó que eso no encajaba en el perfil de una mujer que se disparó en el pecho con un revólver calibre .38. Según lo que pude ver, parecía improbable, o muy improbable, que ella fuese el tipo de persona que se suicidara. Para analizar la evidencia física, el abogado Ware pidió la ayuda del Dr. Tom Bevel, un renombrado forense experto en el análisis de salpicaduras. Bevel procedió a determinar si la sangre encontrada en la camiseta de Horinek fue producto de un disparo o por sangre expulsada por la boca o la nariz durante un RCP. El patrón de la salpicadura en este caso sería diferente al de un disparo. En el laboratorio, Bevel recreó un patrón de salpicaduras de un disparo a corta distancia. Colocó una camiseta similar a la de Horinek cerca de una esponja llena de sangre. Luego disparó un arma similar a la encontrada en la escena del crimen. La acción produjo un patrón de salpicadura de sangre en la camiseta. Luego la examinó y observó las características de las gotas. No eran congruentes con salpicaduras expectorantes. La sangre expectorada tiene un color más claro. Como el aire la obliga a salir, tiene burbujas. Cuando la policía observara las manchas de sangre, vería marcas de burbujas, ya que habrían explotado. Las gotas de sangre expectoradas tienden a tener un tamaño irregular. Bevel también examinó la camiseta que Warren llevó esa noche. Las manchas que observé en este caso no tenían un color más claro, no eran marcas de burbujas. La mayoría tenía un tamaño uniforme. Bevel contó más de 100 salpicaduras a alta velocidad. La mayoría menor a 1/10 de milímetro, el tamaño de una semilla de amapola. Bevel creía que la existencia de estas salpicaduras indicaba que Warren Horinek estuvo muy cerca de su esposa cuando recibió el disparo. Cuando examiné la camiseta que llevó el señor Horinek, pude hallar una gran cantidad de manchas de sangre tipo rocío. Son manchas congruentes y que se espera encontrar cuando ocurre una salpicadura a alta velocidad. El patrón de salpicadura de la prueba con el arma coincidió con el patrón hallado en la camiseta de Horinek. No era sangre expectorada. Esta evidencia significaba solo una cosa. El Dr. Bevel creía que Warren Horinek apretó el gatillo y mató a su esposa. El abogado Mike Ware presentó esta nueva evidencia forense ante el gran jurado. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga será usado. El gran jurado decidió acusar a Warren Horinek. En marzo de 1996, un año después de la muerte de su esposa, Horinek fue arrestado y acusado de homicidio. Gracias a la evidencia, los investigadores pudieron reconstruir los hechos que llevaron al crimen. ¿Tiene algún arma u objeto filoso consigo? Concluyeron que Warren Horinek había bebido demasiado. Creen que él y Bonnie discutieron sobre su viaje de negocios. Luego, ella fue a acostarse, pero Warren se enfureció más. Esperó en otro lugar de la casa hasta que se durmiera. Uno de sus incontrolables arrebatos fue demasiado lejos. Warren Horinek mató a su propia esposa. Si vemos su historia, su patrón en aumento de abuso doméstico, si lo vemos en retrospectiva, es claro a dónde se dirigía. En agosto de 1996, después de un largo juicio de una semana, Warren Horinek fue hallado culpable de homicidio. Fue sentenciado a 30 años en prisión. Cuando ocurre un homicidio, los responsables tratan de engañar a los investigadores ocultando sus rastros. Pero los avances en la ciencia forense revelan los detalles más mínimos, exponiendo las impresiones fatales que llevan a los criminales ante la justicia.